Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios. Quien les saluda a esta hora, 10:02 de la mañana, Ingrid Palacios. Deseándoles que Dios bendiga este inicio de semana, este lunes 18 de octubre. Ya vamos a dar inicio a nuestro radar en esta mañana. Vamos a estar acompañados de Gladys Hernández, quien es coach de vida y empresarial, entrenadora de potencial humano y representante de la corporación GBH. Ella nos acompaña esta mañana, pero no antes debemos de anunciar siempre nuestras preocupaciones en función de las comunidades y sus padecimientos. Con mucha preocupación y evidentemente también uno se llena de indignación cuando ve este tipo de hechos ocurriendo en algunas zonas y que ya no es un secreto. Ya no es un rumor, sino que ya es un secreto a voces que se hace público y lo escuché en varios lugares. Creo que es lamentable que se esté orquestando una situación tan peligrosa como es la venta de las tarjetas de vacuna para la protección de la COVID-19. Un hecho que lo han denunciado y que lamentablemente, por supuesto, desde el Radar de los Barrios fijamos nuestra posición en contra de esa lamentable situación, que no solamente es un hecho de corrupción, sino que es un acto que atenta contra la salud pública. Imagínense ustedes que empiecen a circular personas sin las debidas protecciones porque tienen una tarjeta que la compraron por el mercado negro y que ellos están circulando entonces con esa tarjeta, pero no están vacunados contra el COVID. Imagínense lo que representa eso, más aún cuando Nicolás Maduro desde Miraflores anuncia la flexibilización de 2 meses de cuarentena, esta cuarentena radical, da la libertad. Entonces creo que prestarse a eso no solamente es responsable quien la está vendiendo, que eso no tiene nada que ver con la necesidad. Eso es un acto de un estado de absoluta irresponsabilidad, además de la irresponsabilidad de quien la compra. Yo creo que es importante cuando queremos cambiar el país y a veces nos sentimos asqueados de lo que estamos viendo, debemos cada uno de nosotros colocarnos en la acera de qué debo hacer yo, qué estoy haciendo yo para contribuir con cambiar este desastre. Entonces, bueno, ve hacia allí. Si usted tan solo le ha pasado por la cabeza hacer eso, usted es tan responsable del desastre que se promueve en el país porque usted se comporta como los generadores de caos y de desastre. De esa manera repudiamos esto y tiene que haber una alerta a las autoridades en torno a esto. Quien esté cometiendo esto es un delito. Y es un delito que atenta contra la salud pública. Así bueno, vamos a dar inicio a nuestro radar de hoy, que es un radar bien positivo en función del crecimiento personal, de ese proceso en el que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida nos podemos sentir estancados por circunstancias que van pasando y que nos llevan a vivir bajo algunas emociones que a veces no conocemos, no manejamos, no identificamos y que de una u otra manera nos generan ciertos episodios de tristeza, un duelo o una alegría intermitente, porque
probablemente no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y hoy nos acompaña a quien he venido siguiendo y respeto muchísimo, porque son esas construcciones de talentos que se vienen haciendo de abajo hacia arriba, creciendo como se debe crecer en un país cuyas condiciones a veces son adversas, pero la actitud positiva no quiere decir que desconozcas eso, sino que generes más bien positivismo en el mejor sentido de la palabra, no desconociendo la realidad, sino rebelándote contra la misma. Hoy nos acompaña Gladys Hernández. Ella, como les dije hace un rato, es coach de vida y empresarial. Vamos a trabajar con ella hoy un tema que es interesantísimo, porque ese tema es, ¿se puede ser exitoso en tiempos de crisis? Total. En tiempos de crisis se puede ser exitoso porque hay en este momento hay como una metodología en el país que inclusive los que están fuera o aquí dentro del país, y sobre todo los que están afuera, se quedan un poco asombrados de cosas que están pasando en Venezuela que hacen que las personas hayan manifestado unas mejorías en ciertas áreas de su vida, sobre todo en algunos aspectos económicos. Eso tiene que ver con un auto-coaching que se hizo el ciudadano. Bienvenida, Gladys. Gracias, Ingrid. Bueno, gracias primero que nada por esta invitación para acompañarte el día de hoy y ver, ¿no? Yo digo un auto-coaching, bueno, es pararse frente a lo que te está ocurriendo y yo siempre digo, depende de cómo tú mires lo que te está pasando, tú tomas decisiones. Tú puedes caer o en una crisis o puedes verlo como una oportunidad. Hay mucha gente en Venezuela, y no solo a nivel empresarial, sino personal, que ha visto la situación venezolana como una oportunidad de crear cosas diferentes, de generar resultados para su vida totalmente diferentes, de cambiar de profesión. A nivel empresarial hay empresas que, bueno, que han sucumbido a la crisis y, bueno, lamentablemente han cerrado, pero hay empresas que se han reinventado. Se han reinventado totalmente. Con respecto al COVID, bueno, también lo hemos visto así, como que hay crisis y hay oportunidad. Igual hay gente que se ha reinventado, hay gente que ha elegido verlo como una crisis y ha desaparecido. Entonces yo pienso que depende muchísimo cómo nosotros nos paremos frente a la situación que estamos viviendo, los resultados que vamos a obtener, ¿ok? ¿Qué genera una diferencia? ¿Qué genera la diferencia entre una persona que decide quedarse en la crisis y quien ve la oportunidad en medio de ella? ¿Qué genera? Mira, yo digo que tus pensamientos, tus creencias, tus valores, todo eso influye a que tú veas o una oportunidad o una crisis. Normalmente nosotros, si nos ponemos a pensar que todas las cosas están mal, que todo está difícil, que es imposible lograr un resultado diferente, pues eso es lo que tú vas a obtener. ¿Por qué? Porque tú ya te estás poniendo barreras, te estás colocando todas las barreras allí para no ver que detrás de todas esas excusas que tú te estás dando hay una oportunidad, ¿ok? La mayoría de la gente se queda en ver lo malo que me está pasando y no ver qué puedo aprender yo de esta situación negativa, cómo la puedo transformar en una situación positiva o qué puedo agarrar útil de allí. En estos días leía una parábola, ¿no?, que decía, una metáfora de un hombre que vivía en un pueblo y había un solo local. Vamos a decir que había un solo restaurante, por decir algo. Y hubo una transformación de ese restaurante y la gente lo cambió. Era en un pueblo por allá metido, no sé, es una historia, una metáfora. Y al hombre lo botaron. Y él se quedó sin empleo. Estaba en crisis, era el único sitio donde podía trabajar. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía hacer nada sino ser el portero de ese sitio. Él elige, bueno, la esposa, en lo que leía, la esposa le decía que él podía, que aprovecharan esa oportunidad
Fíjate, él lo veía como una crisis, me quedé sin trabajo, no tengo nada que hacer, no sé hacer nada, no sé leer, no sé escribir, no tengo ninguna competencia, ninguna destreza que me apoye a crear otra cosa. Y ella le dijo, bueno, porque vamos a aprovechar esta oportunidad de reformar nuestra casa y de hacerle unos arreglos con ese dinero que tiene y después vemos qué hacemos. El hombre se fue al pueblo más cercano, que le quedaba como 5 horas en carreta, y compró unas herramientas y unas cosas para llegar a su casa, para arreglar su casa, y cuando regresa, está arreglando y un vecino viene y le dice, oye, ¿me puedes vender ese martillo? Y el hombre se lo vende y le suma una ganancia. Y él allí vio la oportunidad. Y entonces empezó a viajar y a traer para el pueblo todas las herramientas que podía y todas las herramientas que la gente necesitaba. Y empezó a hacer una ferretería, llamémoslo así, para su pueblo y para los pueblos vecinos. Él iba, compraba, traía y vendía. Se convirtió en un proveedor. Se convirtió en un proveedor. Mira cómo una crisis, me quedé sin nada, no sé hacer nada, buscó su oportunidad, la vio y no la dejó pasar, sino que la agarró y empezó a construir. Y viajaba ya una vez a la semana. Me pareció una historia interesante porque yo digo, ¿cuántas veces nosotros estamos en una crisis y nos quedamos encerrados nada más en lo malo que te está pasando? En el problema. En el problema, y no ves la oportunidad que tienes. O por lo menos no las evalúas, no haces un No las mapa ese que puedo ver aquí, qué cosas positivas y cuáles negativas tengo. Claro, entonces yo digo, cuando estamos en una crisis profesional, de pareja, de cualquier cosa, yo creo que la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Qué puedo aprender? Cuando tú te haces esa pregunta, si estás en una situación de trabajo, de pareja, de familia, de amigos, de lo que sea, ¿qué puedo aprender de todo esto? Tú empiezas a sacar cosas positivas. ¿Cuál es el beneficio que tengo de todo esto? Porque a veces, pon tú que se te daña el carro y tú te quedas en una calle, entonces en una vía. ¿Cuál es el beneficio de quedarte en esa vía mientras que te llegan a auxiliar? Mira, a lo mejor tienes tiempo libre para leer un libro si cargas un libro, a lo mejor tienes tiempo libre para contestar todos los mensajes que tienes allí, te puedes poner a meditar, puedes hacer cualquier cosa que en ese espacio de tiempo que te quedaste allí accidentado, que para muchos puede ser una catástrofe, y mientras que llega la grúa a buscarte o llega alguien a acompañarte, tú ese espacio lo puedes utilizar, bueno, para escribir, si quieres escribir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no porque vemos? ahí te dirías, ¿qué gano con angustiarme? Exacto. O sea, ¿qué puedo resolver si me angustio? O sea, ¿qué valor le agrega a mi situación actual una angustia más? Claro. Ya tengo la dificultad. Ya la tienes. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tengo de esta dificultad en este momento? No te puedes mover. Si se te espicha un caucho, no te puedes, y no lo sabes cambiar como me pasa a mí, me tengo que quedar ahí hasta que alguien venga a arreglarme el caucho. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tengo allí? Oye, tengo como 30 mensajes que no he podido responder de WhatsApp porque estaba ocupada en otras cosas. Bueno, momento mientras que espero de responderlo. Entonces esa es una oportunidad en algo sencillo que nosotros no vemos. Bueno, en conectarte con Dios, porque si de repente te quedas en la realidad de nuestro país, en algunas áreas, bueno, te quedas te pones sentado, a orar. Conéctate ahora con Dios para que no te pase Claro. nada y llena de bendición ese espacio que tienes allí. Exactamente. ¿Cuántas veces no nos conectamos con la oración y en ese momento O dejamos de conectarnos porque estamos en la prisa del día? Y ese momento lo puedes utilizar para conectarte con esa fe, con eso que tienes allá adentro. Fíjate, Gladys, hay un hecho que lo estaba leyendo hace unos días y me llamó la atención, y hablaba de que cada emoción cómo te compromete. Por ejemplo, y me quedé anclada en cuando leía ¿con qué te compromete? La desesperanza. Okay. La desesperanza te inhibe de un propósito. O sea, te pone inerte. Y eso rápidamente, en lo que yo estoy en el día a día, que es, bueno, en la situación del país, uno siempre procurando abrir brechas de luz a través de los mensajes, de lo que uno hace en todas las comunidades. Dije, claro, aquí en
en un momento se empezó a cargar la dinámica verbal y de gestos de sobrada desesperanza, de caos, de esto tú no sirve nada, evidentemente existen elementos que no están bien en el país, nadie los va a desconocer, todos estamos claros que no sirve, pero yo no sirvo, yo no me cuento ahí. ¿De qué lado te cuentas tú? Diría yo. Y esa desesperanza hizo que muchos se encapsularan, por definirlo de alguna manera. Y por supuesto, encapsularte nos llevó, por ejemplo, yo soy una mujer que amo la Navidad, desde niña. Porque bueno, yo en la Navidad, siempre lo cuento, en mi humilde niñez, probablemente no tenía la opción en ese entonces de poner un arbolito y hacer las cosas que hoy la providencia de mi Señor Jesucristo me ha permitido. Pero para mí la Navidad es sumamente me encanta, amo la Navidad. Y yo recuerdo que tuve una gran discusión con una muy querida amiga, porque ella llegó a mi casa y yo había puesto la Navidad. Y entonces me dijo antipatriota. Que yo era una antipatriota, que a mí no me dolía el país, no sé cuántas cosas más. Bueno, pasado, yo dije, bueno, yo creo en la Navidad y este espacio aquí es mío, es de mi familia, es una bendición para mí, es la alegría de mi casa, es la construcción de fe, claro, de esperanza para el año que viene. Entonces, discúlpame, si tú no lo quieres hacer, ese es tu problema. Entonces, cuando leí lo de la desesperanza, inmediatamente se me vino ella. La Navidad de su casa ese año, que nos mandaron a todos a que no tengan Navidad, aquí no hay nada, aquí no, ¿sabes? En ese momento, la casa de ella era muy oscura porque no puso nada y yo lo traigo a este presente y digo, claro, aquí se llenó de desesperanza la gente. Entonces, ¿cómo puedes decirle a la gente, ten fe? Ten fe, porque es que con tu lenguaje de desesperanza, con tus gesticulaciones de desesperanza, me sembraste desesperanza y yo perdí la fe. Claro. Entonces, probablemente muchos hicieron como hizo Ingrid. Rompí con eso y dijo, no, aquí tú no me vas a sembrar tu desesperanza porque mi esperanza no está puesta en ti, en tu discurso, mi esperanza está puesta en mí y en lo que podemos lograr. Claro. ¿Cómo manejar esas emociones, Gladys, que te lleven a salir lo más pronto posible de una circunstancia coyuntural? Como por ejemplo, tengo una crisis económica, ¿qué debo hacer? ¿Qué emociones siento? ¿Cómo valido? ¿Cómo acepto eso y cómo la cambio? Claro, fíjate, cuando yo estoy metida en una situación económica, como tú dices, que yo digo, bueno, estoy mal, ese es mi primer pensamiento, estoy mal económicamente, y normalmente ¿qué vas a traer allí? La desesperanza, el miedo, la angustia. ¿El miedo nos conecta con qué, Gladys? El miedo nos conecta con la tristeza, con que no somos suficientes para lograr hacer cosas y nos paraliza. Yo pienso que el miedo es bueno porque el miedo te hace que tú estés alerta cuando estás en una situación, cuando estás en la calle. Cuando estás en la calle tú estás alerta y eso es, estás allí pendiente de que no te suceda nada. Pero cuando tú te paralizas por el miedo a tomar acción, claro, cuando vives con miedo, tú te paralizas y no ves todas las posibilidades que puedes tener frente a ti. Yo digo, cuando nosotros nos ponemos solo a pensar en lo que nos falta, por supuesto, eso nos va a ir, como tú decías, creando esa nube negra, como decías que estaba la casa de tu amiga, pero cuando tú te conectas con lo que tú tienes, con lo que tú has logrado, con lo que tú ves y tú dices, oye, a lo mejor en este momento no tengo el dinero suficiente para lograr y para hacer todas las cosas que a mí me gusta hacer. A mí me gustaba irme de viaje a recibir el año fuera de Venezuela. Eso era para mí, bueno, un punto de honor, ¿no? Hace muchos años que no lo hago. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué puedo crear yo aquí diferente en Venezuela, estando aquí en mi casa? 1000 cosas. ¿Qué pasa cuando yo me conecto solo con la escasez y no con la gratitud? Ajá. Con la gratitud. Entonces yo digo, ve lo que has logrado, ve lo que tienes en este momento. Y yo digo, wow, ¿qué he logrado? Mira, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis hijos, tengo comida. A lo mejor no tengo las grandes comidas que tenía antes, que a lo mejor abría la nevera y me encanta. Antes me acuerdo que tenía manzanas, uvas, fresas, todas esas cosas. Y ahorita, bueno,
digo, tengo 3 manzanas allí, pero tengo 3 manzanas, qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos quedamos nada más pensando en lo que no tengo. Esa es, creo que esa es esa sería como el clic. Claro. No te quedes pensando solo en lo que no tienes. No en lo que no tienes, agradece lo que tienes. Ve todo lo que has construido, haz ese recuento mental de todas las cosas maravillosas que te han pasado en tu vida. ¿Para qué? Para que tú realmente te conectes con esa gratitud y empieces a ver las cosas que puedes empezar a generar hoy en este momento de crisis. Bueno, a lo mejor no tengo suficiente dinero para irme a la playa, pero tengo dinero para comprar, no sé, la comida de la semana. Nada más que yo tenga dinero para comprar la comida de la semana, bueno, ya yo le doy gracias a la vida, porque hay gente que no tiene para comprar la comida de la semana. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más en esta mañana donde aspiramos a inspirarle de fe, ánimo, porque quien se pone al lado suyo y le dice todo está mal, todo está mal, todo está mal, mire, hágale la cruz con la mano izquierda, ¿yo? Saque de su círculo ese tipo de personas, porque la prosperidad tiene que ver mucho con la energía de la gratitud. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos más con Gladys Hernández, coach de vida. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Son 10:24 de la mañana. Nos acompaña en este programa de hoy. Es un programa de lujo porque a veces cuando nos dedicamos solo a conversar o a transmitir los problemas, pareciera que estamos solamente abriendo un camino que es el camino de la queja. Pero, ¿qué podemos hacer para no olvidar que las cosas existen, reconocer lo malo, pero en medio de esa circunstancia y dificultad, prender esa luz de gratitud? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo hacemos, Gladys? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, era lo que te comentaba antes. Fíjate en lo que tienes, no en lo que te falta. Y tú dijiste algo bien importante hace un rato.
las personas que te rodean, normalmente, ¿cómo es su lenguaje? ¿Qué te transmiten esas personas? ¿Te transmiten energías positivas? ¿Te transmiten esperanza? ¿O te están alando hacia su oscuridad? Porque hay gente que tú la escuchas, yo siempre digo, hacia su victimez. Hay gente que la escuchas en la calle solo quejándose, parado desde ser víctima. Y no parado desde qué puedo construir yo con lo que me está pasando. ¿Cómo puedo dejar de ser víctima? ¿Cómo puedes dejar de ser víctima? Mira, yo siempre digo, si tú eres víctima, los seres hay personas humanos, que no se reconocen que son víctimas, que su lenguaje es de víctima, que su lenguaje no lo reconocen. no lo reconocen, porque fíjate, cómo tú te identificas que tú eres una víctima o cómo tú identificas que tú estás compartiendo con las personas desde la víctima que tú eres cuando tú solo te estás quejando de todo lo que te pasa. Cuando tú vas y dices esto sí está caro, esto no sirve, esto no funciona, esto no me sale bien, desde allí ya estás como víctima, porque no estás viendo el lado positivo de decir, yo ponía un ejemplo el otro día y yo digo, pon un ejemplo y compra un café, pero si el café es bueno y te cuesta qué sé yo, 5 bolívares, no sé cuánto está costando un café en este momento, te cuesta 5 bolívares, y tú te estás tomando un café que te gusta y que te sientes bien, ¿qué te cuesta decir a ti? Wow, este café está divino, cuesta 5 bolívares y vale pagarlo. Págalo con ganas porque realmente está cubriendo lo que tú quieres y la necesidad que tú tienes en ese momento. Si tú expresas eso en público, la gente a que voltea y te ve como que ella se volvió loca. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, oye, qué caro, ¿cómo vas a vender ese café en ese precio? Y a conectarnos con eso. Y allí tú vas a ver que todas las personas se van a conectar contigo. ¿Por qué? Porque la gente se conecta más desde cuando tú hablas desde la víctima a cuando tú hablas desde la persona de que me doy el gusto que quiero y me siento feliz en este momento. Entonces, no te fijes para no estar como víctima es no fijarnos en lo que nos falta, sino fijarnos en lo que tenemos. Y si vamos a hacer algo, ver todo el beneficio que nosotros vamos a obtener con esto que vamos a lograr. ¿Qué podemos hacer para que fijarnos en lo que tenemos no nos lleve al conformismo? Bueno, no importa, aquí está bien, ya yo tengo tengo la comida esta semana y con eso yo me conformo y bueno, ¿qué hace la diferencia? Ok, ¿qué hace la diferencia? Tener un propósito. Uh-huh. Tener un propósito. Si nosotros no tenemos un propósito fijo en la vida hacia dónde queremos ir, nos podemos quedar resignados en cualquier lugar. Mi propósito es quedarme aquí sentada porque esto me funciona, porque obtengo lo que quiero y no tengo una aspiración de ir más allá. Entonces, tener un propósito, tener sueños, tener metas. Si tú no tienes sueños y no tienes metas, eres un muerto viviente, digo yo. Eres un muerto viviente porque no sabes para dónde vas. Sí, es como vivir sin un plan de ruta, de vuelo. Con un plan de vuelo. Si no tienes plan de vuelo, agarra cualquier destino es ganancia. Claro, ahora fíjate, tener un propósito y saber, o tener una meta y tener un sueño y saber que tú todos los días tienes que trabajar por tu sueño. Yo puedo tener una meta de que dentro de 5 años GBH va a ser una empresa influyente en Venezuela y en el mundo de habla hispana. Pero yo todos los días requiero trabajar un poquito en ese proyecto, aunque a futuro, aunque mi proyección sea a 5 años, a 1 año, 2 años, un mes, una semana, pero yo todos los días requiero trabajar algo que me acerque más a mi proyecto. ¿Cómo sacar un propósito? Quienes nos sintonizan a esta hora y nos estén escuchando, que dice, bueno, pero ¿cómo saco una meta y un propósito? Porque a veces estamos como en toda esta carga de situaciones que van pasando, porque, bueno, vamos a estar claros, no es fácil vivir en Venezuela. No. Ya se fue la luz, ahorita yo estaba haciendo un trabajo, no llegó el internet, no llegaron a tiempo los reportajes, tal. O sea, no es fácil. No. O sea, ser positivo aquí es un desafío, compañero, un desafío completamente. Totalmente. Entonces, entonces tienes todo eso, ¿no? Llegó el agua, sal corriendo porque llegó el agua. Entonces, toda esa dinámica un poco perversa. Pero es lo que hay, pues, y en este momento es lo que hay, pero no es que yo esté conforme con eso. Claro. Pero, ¿cómo hago yo para, en este caso, que toda esa contaminación externa
no minimice mi propósito. ¿Cómo yo mantengo arriba mi propósito? ¿Cómo saco mi propósito y mi meta? En medio porque algunas personas dicen, coño, mi meta es tener gas hasta el último del mes. Y mi meta es que llegue el agua. A lo mejor es algo tan, quizás que para algunos irrelevante, pero para otros es profundamente significativo. Claro. Entonces, esa es tu meta inmediata. Y la demás, no claudiques en tus metas grandes, diría yo. Claro. ¿Cómo lo hago? Claro, fíjate, si tú tienes metas que dependen de ti solamente, Ajá. entonces tú requieres ver qué es lo que depende de ti y qué depende de las demás personas o del ambiente o de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo una meta y esa meta depende, es que a lo mejor yo voy a ir a trotar. Una meta sencilla, quiero rebajar. Bueno, esa es una meta que es mía, pero yo esa meta digo, bueno, yo voy a rebajar, pero yo requiero subir el Ávila 5 veces a la semana. Subir el Ávila 5 veces a la semana va a depender del clima, va a depender de si me dejan pasar, porque no está cerrado, va a depender del trabajo que tenga que hacer. O sea, hay factores externos que van a depender para que yo cumpla la meta de subir 5 días a la semana al Ávila. Esa es una meta. Entonces, ¿qué pasa si llueve? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cumplir mi meta de rebajar si llueve y no subir el Ávila? Entonces tengo como alternativas de lo que depende de otras personas o de otras circunstancias. Si está lloviendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, me quedo en mi casa y salto cuerda. Eso es sustituir, pero yo requiero tener con qué voy a sustituir lo que depende de lo externo. O sea, llevando todo esto a tierra, a piso, a quienes nos sintonizan, usted tiene que tener un plan. Claro, totalmente, un plan de acción, donde yo digo, ¿cuál es mi meta? Especifico mi meta. Luego que yo especifico mi meta, yo veo en qué tiempo quiero cumplir yo esa meta. La quiero cumplir en un mes. ¿Cuáles son los posibles obstáculos que yo me puedo conseguir para cumplir mi meta? ¿Y cuáles son las soluciones que yo le voy a dar a esos posibles obstáculos para yo conseguir mi meta? Entonces yo tengo mi plan de acción de cómo yo voy a lograr lo que quiero. Normalmente si trabajamos así siempre tenemos buenos resultados, porque es como decir, yo tengo mi carta bajo la manga. Si esto no sale por aquí, yo lo tengo por aquí. Pero un plan o una meta siempre tiene que tener una fecha fija de cuándo tú lo vas a cumplir y que tú vas a ir haciendo diariamente. Eso sería parte de la disciplina. Eso es parte de la disciplina. Leía a un mentor que es un colombiano japonés, se me olvidó el nombre, pido excusas por eso. Kenji, muy asertivo. Y él hablaba de que en un futuro la gente se va a dar cuenta que van a tener más logros los que tienen disciplina que los que tienen conocimiento. Exactamente. Y eso te sacude, porque tú dices, caray, fíjate tú, que no solo el conocimiento sin disciplina es un oprobio. O sea, usted puede tener todo el conocimiento, pero si usted no tiene disciplina para implementarlo y llegar a sus metas, usted es un ser con conocimiento. Con conocimiento. Y lo que tú me decías del propósito, fíjate, nosotros... El propósito, yo creo que todos tenemos un propósito, pero no lo descubrimos. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Creo que eso exacto, ahí también hay un valor agregado. Claro, que te trabajar llena en tu pasión. Trabajar en tu pasión te llena de todas las energías positivas y no hay nada que te detenga cuando a ti algo es que ni siquiera lo ves como un trabajo. Tú estás metida en esto. Bueno, yo estoy ahorita en una formación de esta área y eran las 3 de la mañana y estaba leyendo y estudiando. Y bueno, me apasiona. Dije, esto me está apasionando. Bueno, me pasó a mí con el coaching. Yo trabajé durante muchísimos años en la empresa financiera, en el ramo financiero, y un día yo conocí el coaching y me enamoré, y esto se convirtió en mi pasión, en mi vida, en que yo digo, bueno, yo voy a dar un entrenamiento de potencial humano y yo puedo pasar todo el fin de semana trabajando desde el viernes hasta el domingo, y para mí eso no es trabajo. Eso para mí es vida, es sentirme feliz, apasionada. Y yo digo, cuando tú haces algo que así ni siquiera te paguen, tú lo vas a hacer, esa es tu pasión. Así es. Bueno, y cuando no te pagan, sabes que tienes pasión. Aquí vamos a saludar a Eri del Piani.
dice formar para evitar pobreza mental. Gran término. Nos dicen también, usen este tipo de programas como en el pasado se pretendía enseñar a pensar. Qué importante es enseñar a pensar. Ya tenemos apenas unos 4 minutos, Gladys, 5 minutos, pero me gustaría que no cerráramos sin 2 cosas. Primero, tus consejos finales básicos para encontrar un propósito. Y finalmente, en medio de ese camino que uno trabaja en ese propósito, hay obstáculos. Porque decir, ay, todo me va a salir bien, es una cosa un poco utópica, ¿no? Total. No me va a pasar nada, todo va a estar bien de una manera. Es como un falso positivismo, ¿sabes? Como un irreal positivismo. ¿Qué hacer cuando me sobrevienen coyunturas, obstáculos para que no me detenga y saber qué es mi propósito? Porque hay gente que dice, ay, eso como que no es mi propósito. Ay, no, porque Dios me dice que no, y entonces le echa la culpa a Dios. Total. Y no a su indisciplina, a su falta de temperamento, de carácter para salir adelante. Entonces buscan todo el mundo el culpable. Es que si Dios no me lo puso es porque no me conviene. Entonces empieza con esos cuentos y esas historias, tú sabes, que te llevan al fracaso. Total. ¿Qué hacer para frente a un obstáculo en medio de mi propósito seguir adelante? Bueno, lo primero que tenemos que ver es conectarnos con esa pasión. Realmente, si tú ves que eres bueno, que te gusta, que cuando te pones a trabajar en eso o a vivir en esa parte, se te pasa el tiempo y ni cuenta te das, que como decías, eres capaz de hacerlo sin que te paguen. Ya por allí viene el descubrir si realmente por ahí está tu propósito. Por ejemplo, la gente que pinta, a lo mejor tu propósito es ser un gran pintor, porque cuando te colocas a pintar eso te llena de pasión, de alegría, de felicidad, se te pasa el tiempo y ni cuenta te das y te pones a pintar. O bueno, hay cualquier cosa, como yo digo con el coaching, para mí esto es mi pasión, se me pasa el tiempo y ni cuenta me doy. Que vas a tener siempre cosas que vas a decir, wow, esto obstáculos, por supuesto. Imagínate, nosotros teníamos la escuela y era presencial, vino el COVID, se cayó todo, se cerraron las puertas, lo que hicimos fue llenarnos de deudas porque teníamos espacios alquilados, no había estudiantes y nosotros dijimos, bueno, hay que reinventarse y salir adelante. Ese es saltar el obstáculo. Exactamente. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear una certificación online desde no saber qué vamos a hacer porque no lo teníamos y crearlo y buscar la excelencia en lo que íbamos a crear. Buscar la excelencia. Entonces tú dices, tienes un inconveniente, ¿cómo tú le puedes dar la vuelta a eso para que se te convierta en una posibilidad de obtener un resultado mayor? Puede ser mayor. ¿Qué tienes tú que no tiene otra persona que tú puedas utilizar? Porque todos tenemos un don que es único. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es tu don único que tú puedes utilizar para saltar tus obstáculos en la vida? Qué maravilla. Así llegamos al final de esta mañana, de este intercambio tan interesante. Fíjense, yo atrapo rápidamente las palabras y me quedo con este cierre que Gladys nos ha dejado. ¿Qué tienes tú de especial y único que no tienen los demás? Cada ser humano es único, es único en su creación. Somos únicos y somos diferentes. Y eso es lo que hace tan extraordinario la creación humana. Entonces, te invito desde aquí a mirar en qué soy yo bueno, qué es lo único, lo que hago yo lo puede hacer otro. ¿Qué ingrediente va a llevar de mi ser eso que yo voy a crear? ¿Qué le voy a poner yo a eso para que digan que eso es de Ingrid, de María, de Petra, de Gladys, de Juana? Entonces, eso lo va a hacer único, lo va a hacer auténtico, porque lo estoy haciendo yo y nadie lo va a hacer como yo. Y cierro finalmente diciendo, bueno, mi mamá, las hallacas de mi mamá eran las mejores, pero resulta que ella un día probó las mías y me dijo, te voy a decir algo, me ganaste porque estas están mejor. Entonces, bueno, probablemente a ella le parecieron diferentes, a mí me seguían pareciendo las de ella mejor, pero el sabor quizás que yo le puse es que le puse mi toque personal. Así nos despedimos en esta grata mañana, el día de hoy, deseándoles que Dios les bendiga su inicio de semana y nos vemos el próximo lunes en el Radar de los Barrios, detectando problemas, pero sobre todo promoviendo soluciones. Dios bendiga a quienes nos sintonizan a esta hora. Gracias, Gladys, por habernos regalado esta hora tan maravillosa. Dios les bendiga.
Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.